Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén todos muy bien y listos para sumergirse en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, el mundo de las series turcas. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado circulando mucho en las redes sociales y que ha generado una gran cantidad de preguntas entre los fans de una de las parejas más queridas de la televisión turca. Sí, me refiero a Demet Özdemir y Can Yaman, y más concretamente a la noticia de que Demet está renovando la casa de Can en Turquía. ¿Qué significa esto? ¿Es una señal de que Can regresa? ¿Hay algo más detrás de esta renovación? Vamos a analizarlo todo con detalle, desenmarañando los hilos de esta historia que mantiene en vilo a miles de seguidores alrededor del mundo. Antes de empezar, quiero recordarles a todos que si son nuevos por aquí, consideren suscribirse al canal. Subo vídeos regularmente sobre series turcas, actores, actrices, noticias del mundo del entretenimiento y mucho más. Si les gusta lo que ven, no olviden darle a la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo vídeo. Así no se perderán de nada. Y a los que ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa muchísimo para mí. Sus comentarios, likes y la simple acción de ver mis vídeos me impulsan a seguir investigando y trayéndoles el mejor contenido sobre el fascinante universo de las producciones turcas. Ahora sí, entremos en materia. La noticia de que Demet Özdemir está renovando la casa de Can Yaman en Turquía ha desatado todo tipo de especulaciones, una verdadera tormenta de rumores y teorías. Para entender la magnitud de esto, tenemos que recordar la historia de amor que compartieron Demet y Can durante el rodaje de la exitosísima serie Erkencikus, o Pájaro Soñador, como se le conoció en algunos países de Latinoamérica. Una serie que marcó un antes y un después en la carrera de ambos y que los consagró como ídolos a nivel global. La química entre ellos era palpable, electrizante. Cada mirada, cada roce, cada diálogo estaba cargado de una intensidad que trascendía la pantalla. El público se enamoró perdidamente de su historia, de la espontaneidad de Sanem y la fuerza de Can. La serie fue un fenómeno mundial, un verdadero tsunami de éxito que catapultó a ambos actores a la fama internacional, abriendo puertas en mercados que antes eran impensables. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, después del éxito vinieron los rumores de una ruptura, distanciamiento y caminos separados. Can se mudó a Italia para continuar su carrera, buscando nuevos horizontes y desafiando sus límites. Demet siguió trabajando en Turquía en otros proyectos, consolidando su posición como una de las actrices más cotizadas del país. Durante mucho tiempo se habló de una posible reconciliación, alimentada por las esperanzas de los fans que nunca dejaron de creer en su amor. Sin embargo, ambos actores se mantuvieron bastante herméticos al respecto, protegiendo su intimidad y evitando alimentar aún más los rumores. Can se centró en su trabajo en Italia, demostrando su talento y conquistando al público italiano. Demet continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando diversas series y películas. Pero en los corazones de los fans, la llama de Erkencikus seguía viva, brillando con la misma intensidad que el primer día. Sin embargo, en los últimos meses han surgido algunas señales que han alimentado las esperanzas de los fans, pequeñas migajas que han sido interpretadas como posibles indicios de una reconciliación. Interacciones sutiles en redes sociales, comentarios ambiguos en entrevistas y, sobre todo, la persistente creencia de que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Y la noticia de esta renovación es, sin duda, la más importante de todas, el detonante que ha encendido nuevamente la ilusión de millones de personas. Entonces, ¿qué sabemos realmente sobre esta renovación? ¿Qué información confirmada tenemos y qué es pura especulación? Según fuentes cercanas a Demet, ella está supervisando personalmente el proyecto, involucrándose en cada detalle y tomando decisiones importantes. Se dice que está modernizando la casa, adaptándola a sus gustos y creando un espacio que refleje su personalidad. Esto ha llevado a muchos a pensar que Demet podría estar planeando mudarse a la casa, convirtiéndola en su hogar, o que la está preparando para la eventual llegada de Can, creando un ambiente cálido y acogedor para su regreso. Pero, ¿es realmente tan sencillo como eso? ¿Podemos interpretar esta renovación como una prueba irrefutable de su reconciliación? Podría haber otras explicaciones, más allá del romance y la pasión. Quizás Demet y Can siguen siendo buenos amigos, manteniendo una relación cordial y respetuosa, y ella simplemente está ayudándole con la renovación, ofreciendo su experiencia y buen gusto. O quizás la casa es una inversión,
una propiedad que ambos comparten, y Demet está renovándola para aumentar su valor, pensando en el futuro y en la rentabilidad del inmueble. También existe la posibilidad de que Demet esté colaborando con Can en algún proyecto profesional secreto que aún no se ha anunciado, utilizando la casa como base de operaciones o como inspiración para su trabajo. La verdad es que solo Demet y Can saben la verdadera razón detrás de esta renovación, el motivo real que impulsa a Demet a invertir su tiempo y energía en este proyecto. Pero como fans podemos especular y analizar las pistas que nos han dejado, intentando descifrar el enigma y encontrar una respuesta que satisfaga nuestra curiosidad. Y aquí es donde entra la parte más interesante de todo esto, el juego de la interpretación y la búsqueda de significados ocultos. Si analizamos el historial de Demet y Can, podemos ver que siempre han tenido una relación muy especial, un vínculo que va más allá de lo profesional y que se nutre de la admiración, el respeto y la confianza mutua. Incluso después de los rumores de ruptura, se han mantenido en contacto y se han apoyado mutuamente en sus proyectos, demostrando que su amistad es más fuerte que cualquier obstáculo. Han sido vistos juntos en eventos públicos, compartiendo momentos agradables y demostrando que la cordialidad sigue presente entre ellos. Han intercambiado mensajes en las redes sociales, felicitándose por sus logros y celebrando sus éxitos. Estos pequeños gestos han sido interpretados por muchos como señales de que su relación va más allá de una simple amistad, como indicios de un sentimiento más profundo que aún perdura en sus corazones. Además, hay que tener en cuenta el impacto que tuvo Erkenci-Kuş en sus vidas, la huella imborrable que dejó la serie en su trayectoria personal y profesional. La serie no solo les dio fama y reconocimiento, sino que también creó un vínculo muy fuerte entre ellos, una conexión que solo ellos pueden entender. Trabajaron juntos durante meses, compartiendo largas jornadas de rodaje, viviendo experiencias intensas y superando desafíos. Es difícil borrar ese tipo de conexión, olvidar los momentos compartidos y negar el impacto que tuvo su relación en sus vidas. Otro factor importante a considerar es la popularidad que siguen teniendo como pareja, el fervor que despiertan entre los fans que no se resignan a verlos separados. Incluso años después del final de Erkenci-Kuş, los fans siguen pidiendo a gritos que vuelvan a trabajar juntos, creando campañas en redes sociales y expresando su deseo de verlos nuevamente en la pantalla. Los productores lo saben y es posible que estén buscando la manera de capitalizar esa demanda, aprovechando el tirón mediático que genera su unión y creando un proyecto que satisfaga las expectativas del público. Por lo tanto, la renovación de la Casa de Can podría ser parte de una estrategia para acercarlos nuevamente, un movimiento calculado para reavivar la llama de su relación y allanar el camino para un posible reencuentro. Podría ser un primer paso para una posible reconciliación amorosa, un intento de recuperar lo que una vez tuvieron y construir un futuro juntos. O podría ser un nuevo proyecto profesional, una serie, película o obra de teatro que los reúna en la pantalla y les permita demostrar su talento y química. O incluso podría ser ambas cosas a la vez, una combinación perfecta de amor y trabajo que los impulse a alcanzar nuevas metas y consolidar su relación. Ahora, vamos a hablar de Can Yaman, el protagonista masculino de esta historia, el hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y talento. Como sabemos, Can ha estado viviendo en Italia durante los últimos años, donde ha estado trabajando en diferentes proyectos, diversificando su carrera y explorando nuevos caminos. Ha protagonizado series de televisión, como Viola come il mare, ha participado en campañas publicitarias para reconocidas marcas y ha aprendido italiano, demostrando su compromiso y dedicación. Ha construido una carrera exitosa en Europa, consolidando su posición como un actor de renombre internacional y demostrando su versatilidad y capacidad de adaptación. Sin embargo, a pesar de su éxito en Italia, Can siempre ha expresado su amor por Turquía y su deseo de volver a trabajar en su país natal, de reconectar con sus raíces y compartir su talento con el público turco. Ha dicho en varias entrevistas que extraña su familia, sus amigos y la cultura turca, que añora la calidez de su hogar y la cercanía de su gente. Por lo tanto, no sería sorprendente que estuviera considerando la posibilidad de regresar a Turquía en un futuro cercano, de volver a sus orígenes y reconectar con su esencia. ¿Y si regresa a Turquía, dónde viviría? ¿Qué lugar elegiría para establecer su hogar y construir su futuro? Pues, obviamente en su casa, en el lugar que representa sus recuerdos y su identidad. Y si su casa está siendo renovada por Demet, eso podría ser una señal de que su regreso está más cerca de lo que pensamos, de que está preparando su vuelta a casa y buscando un lugar que le brinde paz y tranquilidad. Pero, ¿estaría dispuesto a trabajar con Demet nuevamente?
¿Se animaría a compartir la pantalla con la mujer que una vez amó y que sigue ocupando un lugar especial en su corazón? Esa es la gran pregunta, la incógnita que mantiene en vilo a los fans y que genera todo tipo de especulaciones. Como ya mencioné, los fans están desesperados por verlos juntos en la pantalla una vez más, por revivir la magia de Erkencikus y disfrutar de su química y talento. Y los productores lo saben, conscientes del potencial que tiene su unión y de la repercusión mediática que generaría su reencuentro. Si Can y Demet decidieran trabajar juntos en un nuevo proyecto, sería un éxito garantizado, un fenómeno de masas que arrasaría con todo. Imaginen la expectación que se generaría, la cobertura mediática que recibiría su anuncio y el impacto que tendría en las redes sociales. Imaginen las portadas de las revistas, los programas de televisión, los hashtags virales y las comunidades de fans que se movilizarían para apoyar su proyecto. Sería un fenómeno mediático sin precedentes, un evento que marcaría un antes y un después en la historia de la televisión turca. Y eso, sin duda, sería muy beneficioso para sus carreras, catapultándolos a nuevas alturas y consolidando su posición como ídolos a nivel global. Además, trabajar juntos les daría la oportunidad de reavivar su relación, de pasar tiempo juntos, de recordar viejos tiempos y de ver si todavía existe la misma química entre ellos. Podrían redescubrirse, conocerse mejor y construir una relación más madura y sólida. Podría ser una segunda oportunidad para el amor, una oportunidad de sanar heridas, perdonar errores y construir un futuro juntos. Claro, también existe la posibilidad de que Can no regrese a Turquía, y que la renovación de la casa sea simplemente una casualidad, una coincidencia sin mayor trascendencia. Pero como fans siempre tenemos la esperanza de que nuestros sueños se hagan realidad, de que la magia del amor venza todos los obstáculos y de que nuestros ídolos encuentren la felicidad. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta que nos hemos planteado al principio de este vídeo? La renovación de la casa de Can por parte de Demet es un hecho que ha generado muchas preguntas y especulaciones, un enigma que solo el tiempo podrá resolver. Podría ser una señal de que Can regresa a Turquía, de que Demet y Can están planeando un nuevo proyecto juntos o de que simplemente son buenos amigos que se están ayudando mutuamente. La verdad es que solo ellos lo saben y nosotros, como fans, solo podemos esperar y seguir soñando. Pero como fans podemos seguir soñando y esperando que esta renovación sea el preludio de algo grande, el inicio de una nueva etapa en sus vidas, tanto personal como profesional. Que sea la oportunidad de verlos juntos nuevamente en la pantalla, de disfrutar de su talento y química, y quizás, de verlos enamorados una vez más, compartiendo su felicidad con el mundo. En resumen, hemos hablado de la renovación de la casa de Can Yaman por parte de Demet Özdemir, las posibles razones detrás de esta renovación, el historial de la relación entre Demet y Can, la carrera de Can en Italia y las posibilidades de que regrese a Turquía y vuelva a trabajar con Demet. Hemos analizado todos los ángulos de esta historia y hemos llegado a la conclusión de que solo el tiempo dirá qué depara el futuro para esta querida pareja, para estos dos ídolos que han conquistado nuestros corazones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mis pensamientos y análisis con ustedes y leer sus comentarios. Así que no olviden dejarme sus opiniones y teorías sobre este tema en la sección de comentarios. ¿Creen que Can regresará a Turquía? ¿Creen que Demet y Can volverán a trabajar juntos? ¿Creen que hay una posibilidad de reconciliación amorosa? Quiero saber lo que piensan. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí. Y recuerden, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.